el resplandor. Yo puse por aquí el desplace del mensaje que a través de Telegracia llega a todas partes del mundo, a través de Netgracia, a través de creciendoengracia.com. Ahí es que se está regando el mensaje, está saliendo ya por muchos lugares, porque ya todo el montaje está preparado para el espectáculo mundial que vamos a tener. La mejor noche. Amada de Dios José Luis. La iglesia que está sin mancha y sin arruga. La esposa del Señor. Esta noche, en la reunión de los dioses, brindaremos un homenaje en alabanza a nuestro Dios Padre de los Espíritus. Damos alabanza a aquel que un día se llamó Jehová y que gracias al mismo, hoy sabemos que su nuevo nombre es José Luis. Estuvo por 67 años en un velo de carne que llevó su nombre, manifestándose en sus últimos 40 años en su velo como Jesucristo hombre, el edificador, el apóstol. Él terminó su carrera, y nosotros en obediencia continuamos corriendo en su nombre, llevando su palabra por todo el mundo. En este día, al que nos hizo recordar nuestra verdadera identidad espiritual, al que vive para siempre, hoy sus hijos, damos honra, gloria y alabanza a nuestro Dios y Señor de nuestras vidas, José Luis de Jesús, Abba Padre. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Hoy puedo oír tu dulce voz y a voz tuya, Señor. Te sentaste en mi vida y quitaste el temor. Hoy yo sé quién eres, Señor. Conozco tu nombre, Dios. Eres Jesucristo, hombre, Rey de reyes y Señor de señores. Sé que eres Dios de dioses, el Padre de los espíritus, el regidor de los gentiles, el Hijo del hombre, mi consolador. Eres el Señor que llevo y por ti es que reino en vida. Mi espíritu es uno contigo, estoy bendecido. José Luis, eres mi Padre, José Luis. Eres el dueño de mi vida, no hay nadie como tú, mi José Luis. Eres mi Dios, José Luis. Telegracia.com. Eres tú, José Luis. José Luis, eres mi Padre, José Luis. Eres el dueño de mi vida, no hay nadie como tú, mi José Luis. Eres mi Dios, José Luis. Eres mi Padre, José Luis. Eres el dueño de mi vida, no hay nadie como tú, mi José Luis. Eres mi Dios, José Luis, eres mi Padre.
familia, familia de la fe. Verdadera familia, los que andamos por fe. Porque tú hablas lo mismo, en un mismo sentir. Porque tú eres del otro, del que nos engendró en la fe. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Creemos y solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Todo está bien. Siempre seguimos sembrando y a una voz confesando que mi apóstol José Luis es transformado en cuerpo inmortal. ¡Abba Padre! ¡Abba Padre! Porque tú hablas lo mismo, en un mismo sentir. Porque tú eres del otro, del que nos engendra en la fe. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre seguimos sembrando, y a una voz confesando que mi apóstol José Luis es transformado en cuerpo inmortal. Y los de la gran nube, junto con las primicias, transformados seremos. Es promesa de Dios, por eso cantamos, vamos al Magedón. En la perfecta unidad, por telegracia.com. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Y aunque a veces lejanos y aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Y aunque pruebas pasamos, siempre estamos sembrando, y a una voz confirmando que mi familia se encuentra bien. Entre los árboles del bosque, así es mi amado José Luis. Sentarme a su sombra disfruto, dulce a mi paladar es su fruto. Cumple lo que promete, llevándome a la sala del banquete. Contestó mi clamor y sobre mí enarboló su estandarte de amor. José Luis
es de hermoso semblante. Su rostro refleja un amor radiante. Mi amado Dios me ha fortalecido, dijo que soy un escogido. Me ha guiado y me ha sustentado, mi vida es suya, Él es mi Dios amado. Dejamos que este amor fluya, no hay quien lo disminuya. Mi cabeza reposa junto a la suya. Me someto a ti, en un solo sentir lo tengo que admitir. Libres de la religión y su mordaza, tu derecha me abraza. Mientras me dices, amada mía, despierta, de mi amor estás cubierta. Levántate, esposa mía, ven conmigo, iglesia hermosa, que serás transformada cual bella mariposa. Se ha ido, la higuera ofrece sus primeros frutos con todos sus atributos. Ya brotan flores en los campos y de buen ánimo estamos ambos. Ya se escucha en los cielos el arrullo de las tórtolas y su vuelo. Las viñas florecen y esparcen su fragancia, al igual que el evangelio de José Luis y su divina gracia. Levántate, amada mía, ven conmigo, iglesia hermosa, serás transformada cual bella mariposa. Paloma mía, muéstrame tu rostro, estoy embriagado de amor y no es de mosto. Déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera. Es la voz de mi amado, no es la voz de cualquiera. José Luis, Él es Dios que siembra sin prisas y su tierra labra. Es Dios que sopla la brisa y corre la palabra, quien a todos da crecimiento en todo momento, con sabiduría y conocimiento. Amaneció sobre nosotros y vimos su hermoso rostro. Escribió Pablo que vendría el otro, de entre todos le reconozco. Él apacienta su rebaño entre azucenas, luego de romper de la religión sus cadenas. El día despuntó y se van las sombras en todo aquel que tu nombre nombra. Mi amado Señor regresó a mí y su nombre nuevo es José Luis. Señor regresó a mí y su nombre nuevo es José Luis. Es José Luis. Tu Dios, telegracia, tu Dios, telegracia es tu Dios, va a estar ahí. Telegracia es tu Dios, va a estar ahí, llevándote una programación todo el día. Hoy les vamos a presentar una obra de teatro de la superraza con el tema La doctrina de la gracia. Es el regulador del crecimiento espiritual, desde niños hasta adultos. Bienvenidos, empecemos. Hoy les voy a hablar sobre la doctrina. La doctrina es el regulador del crecimiento de todas las superrazas. Va a llevar en su cuerpo y tiene que persistir y domina la situación. ¿De qué situación está hablando nuestro Padre de los Espíritus? Para todos los papitos que disciplinan el cuerpito de las superrazas. Escuchemos al Padre de los Espíritus. Escuchemos, papito Jesús. La doctrina es lo que va a regular el crecimiento que tú vas a llevar. Ahora dice que persista. Esto no es algo que es, bueno, pues déjame ver, la semana que viene voy para la iglesia. No, eso mira, constante, persiste en ello. Tú tienes un cuerpo que desde niño
Estaba hablando en esta semana que el niño, o con Álvaro también, que ellos están criando a Prisi. Y entonces él nota cómo ya Prisi tiene tendencia a dominar la situación. Y hace sus cosas y tira la comida. Y de momento Martita va y la disciplina. Y ella persiste. Pero entonces cuando ve que hay disciplina, de momento Prisi se calma, porque el niño, la concupiscencia está ahí, y es que comienza. Desde ahí ellos comienzan sus artimañas de cómo dominar un ambiente. Por eso es que usted ve que hay tantos niños malcriados, niños desobedientes, niños que no obedecen a los padres, niños que donde quiera usted los lleva una vergüenza para los padres en la forma que se comportan, porque no supieron llevar ese cuerpito en obediencia y en disciplina. Ahora ya tú estás grande, ya tú no eres un niño, pero tienes que cuidarte, porque de hecho desde pequeño es que tú vienes recogiendo todas esas malas costumbres, todas esas herencias familiares, todas esas tradiciones de pueblo y costumbres de pueblo. El ejemplo a imitar en cuanto a la crianza de los hijos de Creciendo en Gracia es un equilibrio en la disciplina, ser amoroso y a la vez fuertecito. El propósito de todo padre y madre es preparar a sus hijos para que deseen salir. Es como el ejemplo de los águilas con sus aguilitas. Los aguilitas lo ven mal a su madre porque los botó de su nido. En cambio, cuando las aguilitas practican para volar, ya la mamá los ve feliz. Excelente, mamá. Gutiérrez, papito, Jehuí. Pues yo tuve 5 hijos con mi primer matrimonio y entonces yo era fuertecito en 7. Era amoroso, pero también era fuerte. Por ejemplo, 5 hijos. Imagínate que uno me dijera, yo quiero pollo, no, yo quiero chuleta, no, yo quiero hamburgues. Tiene que ser una sola comida. Porque imagínate, entonces ya no es la cubierta de Jesús, es el restaurante de Jesús, donde habría que prepararle comida a cada uno de ellos. No, yo era fuerte. Si no comen esto, pues no coman. Nadie se muere por dejar de comer un día. Mira, en una cárcel hay 3.000 confinados. Imagínate que cada uno ordene. Entonces ya no es una cárcel, es el restaurante de los confinados. Y entonces uno tiene que ser disciplinario con los hijos, fuerte. ¿Sabes? Ciertas complacencias y esas cosas hay que tener cuidado. No por no complacer, sino por el daño que se le hace al muchacho, porque el muchacho entonces no va a querer formar una cubierta, no va a querer salir de tu cubierta, no va a querer salir de su casa. Mira, yo lo llevé en una forma que yo me acuerdo que Sandy tan pronto cumplió 18 años y papi, mira, consiguió trabajo, yo me quiero mudar aparte. Seguro, porque conmigo hay una disciplina. Ella quería experimentar su propia libertad. Y Joan también hizo así, y yo quiero, y todos en particular. Cheo fue el más que se quedó, pero también salió. Porque el padre y la madre preparan a sus hijos para que deseen salir, como el águila con sus aguilitas que los tiene puestecitos en el río ahí, y ya cuando le ve la ala los empuja para que aprendan a volar y se independizan. Esa es la idea. Pero si en tu casa lo que tienes es un restaurante, imagínate, en tu casa piden una cosa y tú se la das, el otro pide una cosa y tú se la das, entonces los vas mal acostumbrando, no los estás disciplinando. Recuerda que Dios es amor, pero Dios disciplina a sus hijos, los corrige, los castiga, los azota. Naturalmente, estos no son golpes, estamos hablando de disciplina. Y disciplina es llevar a los hijos en un orden, ¿no? ¿Por qué los niños del ministerio Creciendo en Gracia son diferentes a los niños de la sociedad? Porque desde tempranito se les dice que es un bello ángel perfecto, sin miedo, porque JH les quitó el miedo a decirles que el diablo fue destruido y no existe. En Hebreos 2:14. Escuchemos al Padre de los Espíritus. Abba, Padre. Gutiérrez, papito, Jehuí.
¿Por qué los niños nuestros son diferentes? ¿Tú no has notado los niños nuestros? Digo, la nueva raza, la que comienza tempranito, que comenzamos a decirle al niño, bendecido, tú eres un ángel perfecto. ¿Cómo nace ese niño? Nuevecito. Y se portan mejor, traviesitos, pero se portan mejor. Sin miedo, imagínate, no le temen al diablo, porque le hemos dicho a los niños que el diablo está destruido. No tienen sueños tan feos como tú y yo teníamos. Entonces, la deuda podemos pagarla si pensamos así. Porque no siendo aún nacido, mira cómo viene el bebé, no ha nacido, no ha salido del vientre de la mamá, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Así que ese bebé no ha nacido, no ha hecho ni bien ni mal, y Dios dice, es un elegido mío. Tú tienes que pensar así. El bebé ya viene escogido. El ejemplo de papá y mamá en cuanto a disciplinar a los hijos y los abuelos, tíos o familiares que intervienen en violar en la disciplina de papá y mamá de sus hijos, es importante escuchar los consejos de nuestro padre José Luis para evitar muchos problemas. En cuanto a una familia que disciplina a sus hijos, escuchemos los consejos que salvan el diario vivir de una familia de fe. ¡Abba, Padre! Gutiérrez, papito, Jesús. Yo tengo memoria, mi hermana Mildred, 7 varones tuvo mi hermana Mildred, y entonces pues cada uno quería comer diferentes antojitos. A veces Mildred era fuerte con su esposo, no, esto es lo que hay y esto es lo que van a comer. Pero entonces mi mamá, que era la abuela de ellos, vivía en la parte de atrás de la casa de ellos por un tiempo. Entonces yo veía cómo mami, que es abuela de ellos, les decía, vente, y le daba comida, le daba los antojitos en la parte de atrás de la casa. Y yo regañaba a mi mamá, no hagas eso porque tú estás violando las instrucciones de Mildred, que es la madre de ellos. Entonces los tíos, las abuelas, los abuelos, a veces empiezan a meter la cuchara en las relaciones de un matrimonio y no dejan que ese matrimonio sea una sola carne. Por eso mundialmente mire, yo recibo correos a veces de situaciones y después esto es por falta de disciplina, porque a veces cuando dice y los dos dejará y los dos serán una sola carne, hay madres y padres que sí quieren seguir mandando a sus hijos y quieren darle instrucciones a sus hijos y a sus hijas, viviendo de lejos. Si llegan a vivir pegadas, entonces imagínate, entonces ya es una cubierta de 2 cabezas y eso no existe. Entonces las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, los familiares que viven y que que por alguna razón viven juntos con otra familia, tienen que tener cuidado cómo pueden dividir la autoridad de ese matrimonio. Esto evitar muchos problemas en la familia. Pláticas que todo papá y mamá deben tener para hacer una familia excelente y amigable. Y la superraza se cría en un ambiente positivo. Escuchemos al Padre de nuestro espíritu. Abba, Padre. Gutiérrez, papito, Jesús. Apóstol, ¿y por qué estas pláticas? Bueno, para que aprendas a llevar tu vida mejor, para que seas una familia excelente, una familia admirable, para que tú no, porque tú has metido las 4 ya, a ti te cogieron ya dañado, pero esa super raza, ellos tienen que aprender y te escuchan a ti hablando, los niños especialmente. Mire, cuando yo era niño, mi abuela decía, mira, fulano, el tío de tal, creo que se está muriendo. Y yo me asustaba porque ese señor era buena gente y ay, qué pena. Entonces uno piensa, Dios, ¿y por qué estas cosas?
Y entonces la tía mía, mira, que el nene se cayó por la escalera y posiblemente se le salga un tumor y eso a mí me asustaba, me ponía con miedo. Mi padre a veces hablaba unas cosas que me hacía temblar, porque es que no son educados. Están, por así decirlo, en el piso. Así está toda la humanidad. Toda esta sociedad está sucia. La sociedad está sucia. Aquí hay que pasarle un vacuum cleaner, hay que meterle Clorox a todo ese templo, hay que darle un brillo, hay que renovarlo. Porque, imagínate, el niño todo lo que escucha le afecta en una forma tremenda. Mi mamá a veces decía, pobrecito, se le rompía una cosita, y era una calamidad. Entonces eso, yo me crié bajo esos efectos alrededor, oyendo cosas negativas. Imagínate, la rueda de la creación en mí, cuando niño, lo que me iba era destruyendo. Cuando yo abrí los ojos, yo le tenía miedo a todo. Y así se cría la sociedad. 3 del capítulo 13 del Proverbio. El que guarda su boca, guarda su alma, su cuerpo, su físico, su vehículo. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá angustia, calamidad, problemas. El que mucho habla siempre está en problemas. Tú lo sabes, tú debes tener amistades así. Por causa de Roma, por causa de la religión. Vamos a ver cómo se transformaron las malas conductas de los papás y de las mamás dentro del hogar con los niños. Cuando son grandes, cómo se les transforma el carácter. Escuchemos al Padre del Espíritu. Abba Padre. Curtiendo, papito, Jehuí. O sea, que el carácter, tú tienes que descubrir quién es ese que vino a hablar contigo. ¿Te conviene andar con él? ¿Te conviene abundar en muchas palabras con él? ¿O es una persona que tú debes dar testimonio, pero mira, en forma sabia, no darle mucha amistad? Porque su carácter está muy adulterado. Y tú necesitas, mira, abstenerte un poquito en lo que arregle esa masa de carne. Hay gente que está dañada por la política de su país, por las malas experiencias, por la mala conducta de padres y madres dentro del hogar. Y esos niños están todos adulterados y crecen unos manganzones. Mira, crecen así mujeres y hombres y tienen todavía 18, 19, 20 años, 21, 22. Otros todavía se quedan así en los 30 y 35. Y usted, con su carácter, usted tiene que modificar esas vidas que están al lado, porque son unos más acostumbrados. ¿Sí? Personas que no tienen respeto por nadie. Personas que te conocen unos minutos y de momento te tutean y relajan contigo y hasta se te meten en tu casa si te descuidan. Así es. Así es. Y las personas tienen que tener carácter, prudencia. Así es. Fíjate que tú puedes ser amigable, tú puedes ser, como decimos por ahí, puedes ser chévere y a la misma vez tener un balance de eso, de ese carácter. El consejo más maravilloso para la iglesia de JH, para todos hijos, para padres, ancianos, colaboradores, líderes. Escuchemos a nuestro Padre Espíritu. Abba Padre. Curtiendo, papito, Jehuí. Esto es un consejo maravilloso para la iglesia del Señor, para todos nosotros, para nuestros hijos, para padres, ancianos, pastores, líderes, en fin, para todos los que creen. Es un consejo muy bueno y es bien necesario esto en este momento para el mundo entero, bien necesario. La enseñanza de esta noche pretende que tú lo que has oído, tengas cuidado, porque hay ángeles que te están escuchando.
nosotros tenemos ángeles en servicio. Y como tú eres hijo, dice, a todo el que él toma por hijo, a ese disciplina. Digo, al que toma por hijo, a ese disciplina. Ahora, ¿cómo él lo disciplina? A través de los ángeles, a través del servicio. Él no viene, Dios no baja a la tierra, Dios está en su trono. Se apareció un ángel y él pensó que era el Señor, porque uno se siente bien que un ángel se te aparezca. Digo, bien asustado al principio en lo que averigua que es un... A mí se me han aparecido en sueños y me he asustado, imagínate, de momento así el impacto, ¿no? Y ellos hablan poco. Hablan poco. Sus instrucciones son bien específicas. Por eso Dios te dio a ti 2 orejas y una boca para que escuches más de lo que habla. Para que escuche por todas partes, en estéreo, o sea, para allá y para acá. Ahora, para hablar una sola, ¿qué dice el capítulo 1? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿El sacrificio de qué? ¿Tú sabes cuál es el sacrificio de los necios? Los que hablan mucho. Lo vas a ver ahora. Cuando una persona que siempre está hablando, le dice, oye, pues dame un break, chico, para, déjame hablar a mí. Tú ves esa gente que siempre están hablando mucho y no paran y no tienen oído. Ah, y cuando te dan un break, ya están pensando lo que te van a contestar, no te están escuchando nada. Esos son los necios. Los necios son los que no escuchan y hablan mucho. Diga, yo no soy necio. Yo hablo poco. Yo hablo poco. Dice, para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu mente. Corazón y mente es lo mismo. Ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean, ¿qué? ¿Tú sabes por qué dice pocas tus palabras? Porque los ángeles hablan poco. Los mejores mensajes míos a veces duran 20 minutos o 25. Ese día parece que hablé poco. Otras palabras, sé prudente, habla menos. Y eso es en aquel pacto. Hoy tú no estás sobre la tierra, tú estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Que esto está en el Viejo Testamento, por lo tanto la terminología cuando fueres a la casa de Dios. Porque la casa de Dios antes era un edificio, ahora la casa de Dios eres tú. Porque Él no habita en templos hechos de mano. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de qué. Porque cuando tú hablas aquí, es delante del ángel. El ángel está escuchándote. Tú sabes esa gente que me han dicho a mí en el pasado, apóstol, de aquí para el cielo. Y yo le digo, de aquí para el cielo. Y hoy no están aquí. Tú sabes esa gente que me han dicho a mí en el pasado, apóstol, de aquí para el cielo. Y yo le digo, de aquí para el cielo. Y hoy no están aquí. Mire, apóstol, para moverme de aquí a mí, con todo lo que yo pasé en todo ese legalismo, hoy no están. Apóstol, sometido, mira, sometido a ti. Lo que me pida. Es más, mi vida está en tus manos. Y yo digo, oye, perdóname. No, mi vida. Y de momento, hoy no están aquí. Y lo dijeron delante del ángel. Dice, verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Alrededor del mundo, todos los pastores dicen, apóstol, mi iglesia es tuya.
es su angelical posición. Desde Chiapas hay transmisión, día a día de 9 a 11 por la mañana, hora centro. No desprecies al que amonesta, desde lugares celestiales aprendemos conocimientos fundamentales. La palabra sigue corriendo y glorificada siendo la doctrina Jesucristo hombre, para los gentiles, o sea las naciones. Calqueos, misterios y canciones en su lengua regional, rodeados de un dosel angelical. Papito amado, hoy te confiesa toda lengua, tribu y nación, y a la transmisión les invitan telegracia.com. Les invitan telegracia.com. Muy agradecido por el don recibido, con mucho gozo los bendecidos en su angelical posición. Desde Chiapas hay transmisión, día a día de 9 a 11 por la mañana, hora centro. No desprecies al que amonesta, desde lugares celestiales aprendemos conocimientos fundamentales. La palabra sigue corriendo y glorificada siendo la doctrina Jesucristo hombre, para los gentiles, o sea las naciones. Calqueos, misterios y canciones en su lengua regional, rodeados de un dosel angelical. Papito amado, hoy te confiesa toda lengua, tribu y nación, y a la transmisión les invitan telegracia.com. Les invitan telegracia.com. Bendecidos. Continuamos con la administración de la siembra. Bien, entonces yo creo que lo que me toca ahora es recoger la siembra. Ya pasó la alabanza, ahora viene la siembra y luego viene el mensaje. Así que vamos a prepararnos para cubrir nuestro bebé. Nuestro bebé se llama Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, y ese bebé exige y hay que darle. El bebé ahora los tenis valen más caros, la ropa vale más cara y come más. Ahora no come compotas, ahora come desarrollo, está en el desarrollo. Así que vamos a estar en pie. Hay un verso en la Biblia que dice que más bienaventurado es dar que... Sí. Pues hoy usted va a ser llamado bendecido, bienaventurado, porque usted da en vez de recibir. Lo único que aquí cuando usted da, recibe. Así que es bienaventurado 2 veces, porque dio y se sintió bienaventurado, y después recibió y se siente más bienaventurado también. Pero está todo bien. Entonces, confesamos la palabra. Señor, recibimos la abundancia que tú siempre nos has prometido. Recibimos que cosechamos mucho más abundante para tu gloria, para nuestro beneficio, para nuestras vidas y para que tu palabra corra como está corriendo. Así yo lo recibo para ti, para mí, para el ministerio y para todos los que nos ven por todas partes del mundo. Bueno, pues entonces yo les invito a que ustedes traigan lo que ustedes van a sembrar para que la palabra corra. Damos honor y gloria al nuestro Dios y Padre, José Luis de Jesús, Padre, y crédito a quien crédito merece. En Telegracia se te agradece por la voluntad dispuesta. Gracias a su siembra, hoy tenemos esta fiesta.
saludo a la amada por todas partes donde se encuentran. Especialmente hoy quiero darle las gracias a todos nuestros artistas, que son tantas las grabaciones que han hecho del ministerio, y quería felicitar a todos ustedes, los que componen, los que cantan. La música está, ese don está en abundancia en nuestro ministerio, y quería felicitar a todos ustedes. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Sentado en lugares celestiales yo puedo escuchar la voz del deseado de las naciones que ha empezado a retumbar. El Señor se ha levantado, empezando a juzgar, enfrentando al inicuo y toda su maldad. Evidencias muy claras en Gálatas yo pude dejar, enfrentándolo cara a cara, pues estaba de condenar. Comía con los gentiles y los obligaba a circuncidar. Hipócrita que nunca anduvo rectamente conforme a la verdad. Destrúyelo, Dios, con el espíritu de tu boca, y acúsalo, Dios, con palabras históricas. Destapa la mentira de su maldad, porque no entendieron, se desviaron, no quisieron obedecer a la fe y murmuraron, se burlaron y juraron darme muerte. Y le dije a Pedro, delante de todos: Pedro, tú me tienes que oír, tienes que entender la revelación. En privado te quiero yo hablar, en pocos días lo voy a explicar. El pecado ha sido quitado, el diablo fue destruido, somos predestinados. Abba, Padre, Señor. El pecado ha sido quitado, el diablo fue destruido, somos predestinados. Abba, Padre, Señor. Santiago, tienes tú que entender que no es por obras sino por fe. Y no digas ricos aullar, son herederos bendecidos junto con Abraham. Cuando tú estabas ahí, la voz del Señor pudiste oír. Consumado es, la ley ha llegado a su fin. Porque no entendieron, se desviaron, no quisieron obedecer a la fe y murmuraron, se burlaron y juraron darme muerte. Hay que hacer un complot, hay que callar al bocón. Estamos en serios problemas, nos quedaremos sin religión. Juntemos a los ancianos y a ellos les delegamos que busquen judíos celosos, seguro que matan a Pablo. Destruyelo, Dios, con el espíritu de tu boca, y acúsalo, Dios, con palabras históricas. Destapa la mentira de su maldad, porque no entendieron, se desviaron, no quisieron obedecer a la fe y murmuraron, se burlaron y juraron darme muerte. Porque no entendieron, se desviaron,
sucedió con los apóstoles, con lunas y baluartes. Todo lo de ellos fue un fraude. Pablo los enfrentó. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Señores catalogados, sus engaños se han terminado. El Hijo del Hombre lo descubrió. Destrúyelo, Dios, con el espíritu de tu boca, y acúsalo, Dios, con palabras históricas. Destapa la mentira de su maldad, porque no entendieron, se desviaron, no quisieron obedecer a la fe y murmuraron, se burlaron y juraron darle muerte. Hicieron un complot. Habló en Roma, murió. Y lo hicieron los apóstoles con maldad en su corazón. ¡Abba, Padre! El verdadero amor de Dios, cuando escucho por Telegracia que soy uno contigo, mi Señor. El regidor de los gentiles, alcanzando todas las naciones. El Evangelio de la Gracia. El consejo de Dios sin religión. El gran pastor. La segunda venida de Cristo. El edificador de la iglesia. El gran maestro. El consolador. El gobierno de Dios. José Luis de Jesús. Jesucristo hombre. Puestos en pie, recibimos con gozo y alabanza al Padre de los Espíritus. Abba Padre. Pero tú y yo entendemos que la manifestación Hijo, la manifestación Cristo, viene con velo. Las tres manifestaciones: Jesús de Nazaret, Jesús el que resucitó y el que volvió a vivir, José Luis de Jesús. En José Luis de Jesús, el tercer velo. Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Yo predico a Jesucristo hombre, que es lo que se te mete aquí. Jesucristo hombre es una doctrina. Jesucristo hombre es una enseñanza. Bendecidos con toda bendición. Y qué honor poder dirigirme a ustedes. Daniel avisó de antemano que cuando la ciencia aumentare, podríamos usarla para hacer maravillas como yo estar con ustedes presentes, aunque ausente físicamente. Y todos ustedes, yo los felicito por la fidelidad en medio de la persecución. Hoy van a recibir un calqueo que promete alumbrar y edificarte. Esta palabra, recuerda que esta palabra trabaja conforme a como tú la escuchas. Y no es que menos en ti y más en otro. Ella lleva la potencia, lo que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Lo que regula ese poder es conforme a como tú escuchas. Con la medida, 30, 60, 100 por 1. Pero cuando tú la confiesas, como dice Hebreos, dice, es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que él galardona
aquellos que la confiesan. Yo recibo para ti sanidad, yo recibo para ti prosperidad, yo recibo todos los beneficios de la cobertura, que es larga vida, salud, juventud, buen ánimo, prosperidad, disfrutarla a diario. Como dijo el salmista, enséñame a contar los días, de modo que haya en ellos contentamiento. Para ti yo recibo eso en este día. Así que para ustedes un saludo y nos veremos prontito. Si no físicamente, con un cuerpo transformado. Mirar a segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. En el verso 1 dice, ¿ven todos claro allá en la parte de atrás? Levante la mano si lo ve claro. ¿Sí? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Nuestra qué? Cuando uno se reúne está físicamente. Ahora Pablo se incluyó, porque Pablo está también ahí reunido, porque él dijo en el verso que leyó el obispo de obispo, dice, esperad que venga el Señor, no juzguéis nada antes de tiempo, porque a Pablo le preguntaban, oye, ¿por qué Pedro está en contra tuya? ¿Por qué Juan y Santiago se oponen a lo que tú dices? Si ellos son apóstoles también. Y entonces no se podía explicar mucho en aquellos tiempos. Y él decía, mira, vamos a dejar esto así, que cuando venga el Señor nos explica esto y cada uno de nosotros recibirá recompensa. Naturalmente, él iba a recibir recompensa en la nube de testigos, porque el Señor es Señor de vivos y de los que han pasado a la nube, que están vivos en espíritu, aunque no tienen cuerpo físico. Así que hoy Pablo recibe muchas recompensas en medio nuestro, porque estamos hablando de él. Y entonces nuestra reunión con él era los que venían para este tiempo en la venida del Señor. Así que estamos reunidos con el Señor. Es una reunión. Os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué vuestro modo de pensar? Porque nosotros le servimos a Dios ¿con qué? ¿Y por qué Él ruega no se dejen mover? Porque había gente que estaba tratando de moverlos. Sí, estaba la circuncisión, que fue lo que hablamos ayer. Y había que estar pendiente. Es como hoy. Hoy los pastores, usted, los obispos mundialmente, tienen que cuidarse del modo de pensar. Porque aquí es que está todo, en la mente, en tu espíritu. Y no te puedes dejar mover por los deseos engañosos, por lo que ves o por lo que escuchas. Si te mueves, te flaqueas. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí ya el apóstol Pablo estaba advirtiendo, Santiago va a escribir, Pedro va a escribir, Juan va a escribir, Judas va a escribir. Ayer identificamos los errores brevemente que se escriben en esas cartas. Es como cuando usted dice hoy, no hay pecado. Y alguien le dice, ¿cómo que no hay pecado? Y la maldad que hay por ahí. Entonces usted le dice, bueno, la maldad que hay por ahí
se explica, si usted roba va preso, si mata va preso, lo que siembra cosecha, pero no puede haber pecado. Porque si usted dice que hay pecado, usted lo que está diciendo es que Cristo no le puso fin a la ley y todavía la ley es quien trae pecado, y es una forma de usted pisotear la sangre del pacto. Usted tiene que buscar la forma de explicarle a las personas que el pecado fue quitado. Porque es que el modo de pensar les dice a ellos, si el pecado fue quitado, ¿de dónde, por qué hay tanto crimen? Naturalmente hay mucho crimen por causa de la debilidad de la carne y por causa que ellos nunca pertenecieron a la superraza. Ellos crecieron con falsa información, pensando que eran pecadores, pensando todo lo que los padres le enseñaron, que eso viene de ese mismo misterio de la iniquidad. Esos niños que ustedes vieron aquí, esos niños van a crecer con una información diferente. Va a ser casi imposible que ellos caigan en la delincuencia que caen otros niños, porque desde ahora ya tienen sus mentes renovadas. Si desde el principio hubiera comenzado así, no hubiera delincuencia, no hubiera corrupción política. Pero es que no comenzó así. Por estas advertencias escritas 2000 años atrás, tengan cuidado, no os conturbéis ni por carta ni por espíritu, porque eso era la advertencia que venía sobre los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces dice, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre que dice que hay pecado. ¿Qué le sucedió al pecado? Fue quitado. Pues nosotros no somos hombres de pecado, porque nosotros no creemos en el pecado. ¿Cómo vamos a ser hombres de pecado si nosotros no creemos en él? El pecado sin la ley está ¿qué? Muerto. Entonces, dile al que está a tu lado, tú no eres hombre de pecado. Aquí nadie es de pecado. Si tú crees que Cristo le puso fin a la ley, entonces tú no eres una persona de pecado. Nosotros somos del Espíritu. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Roma se te sentó en tu templo por muchos años. El templo de Dios somos nosotros. Pues ahí está, ahí tú tenías catolicismo, ahí tú tenías pecado, ahí tú tenías diablo, ahí se sentó Pedro, el hijo de perdición, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba comenzando allá. Ya Pablo lo veía. Hoy nosotros lo destapamos. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detenía? Pablo. La presencia de Pablo lo aguantaba porque él identificaba. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida, eso es lo que yo hago. El resplandor de su venida. Entonces la presencia de Pablo detenía ese misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad no es otra cosa que decir hay pecado. El hombre de pecado. Por eso ellos celebran sus asambleas con una mentalidad de que hay pecado. El obispo decía, pasen al frente los que están en pecado. Aquí no se puede, porque nosotros no somos gente de pecado. Él no es hombre de pecado, así que él no te puede decir pasa al frente, porque hay pecado. Pero la mentalidad del misterio de la iniquidad es pecado. Cristo murió, pero todavía hay posibilidad de que tú peques. Eso es una forma de anular el poder de la redención y de la salvación de sus hijos, diciendo que hay pecado. Y el único hombre que podía identificar eso era el apóstol Pablo. Por eso él lo detenía. Los demás no podían. Nadie podía identificar eso. El único fue el gran apóstol Pablo, el que dejó el fundamento escrito, el que dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edificará encima. Entonces, como Pablo era el único que lo detenía, era el único personaje entre todos esos personajes bíblicos de aquel tiempo, fue el gran apóstol Pablo. Entonces no convenía que él viviera. No convenía que él estuviera vivo. ¿A quién no le convenía? A Pedro. No le convenía a ninguno de los apóstoles, porque ellos eran los que obraban el misterio de la iniquidad. No le convenía a los ancianos de Jerusalén, ni a los sacerdotes le convenía que Pablo estuviera vivo, porque él fue parte, él fue fariseo de fariseos, él fue un religioso, celoso de las tradiciones de sus padres, y ahora está predicando el fundamento de la incircuncisión. Así que no le convenía a nadie, ni a los religiosos, ni a los llamados creyentes que seguían a Jesús de Nazaret. Pablo era un loco de su tiempo. Él decía que los creyentes tenían que ser salvos. Pero si somos creyentes, sí, pero usted tiene que ser salvo, con la locura de la predicación. Así que convenía, a ellos no les convenía que Pablo viviese. Y lo mejor un individuo así es matarlo. Y entonces ahí comenzó el complot de Pedro. Por este medio acuso que el primer papa Pedro fue quien ordenó la muerte de Pablo. Hoy, ese es mi trabajo, descubrir lo oculto de las tinieblas. Para eso, porque yo sé que fue Pedro, porque yo tuve un sueño. Y Dios me habla a mí en sueño. No, está escrito en la Biblia. Vamos a buscar a Hechos capítulo 23, verso 12.
Me hablaron en lenguas y me las interpretaron. No, está escrito. Lucas dejó evidencia, pero eso estaba codificado. Eso cuando la gente lo leía, el Espíritu de Dios le ponía velo seguida para que no se dieran cuenta. En 2000 años nadie lo pudo ver. Estaba reservado para este tiempo. Mire cómo dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a ¿quién? ¿Y por qué estos judíos querían matar a Pablo? ¿Qué era Pedro? ¿Judío? ¿Qué eran los apóstoles? ¿Judíos? Aquí en Guayaquil, yo he venido muchas veces por muchos años y fui a una catedral que está donde hay las iguanas esas grandes. ¿El parque de qué? De las iguanas. Y entonces Carlos y yo estuvimos dando vueltas por el parquecito viendo las iguanas. Y hay una catedral allí cerca. Y entonces yo entré a la catedral. Un edificio bien percudido. Dios, no sé si lo hayan remodelado para aquel tiempo. Unas bancas. Mucha gente, ancianitas, arrodilladas en bancos. Y como yo conozco lo que conozco, pues lo que le da a uno es lástima. Pero de momento miro a mi mano derecha y había una imagen de Santiago y otra de Pedro. Y yo dije, oye, aunque sea por eso del beneficio de la duda, ¿por qué no hay una de Pablo? No hay una de Pablo. Ahora Santiago sí. Y Pedro sí. Porque esos dos criminales les representa a ellos. Pero de Pablo no tenían nada. Entonces mire lo que dijeron. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Más de qué? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Oye, ¿quién habrá reclutado a esos 40? Digo, un entendedor con pocas palabras basta. Judíos fueron a los ancianos. Y usted dirá, no, pero esos ancianos eran de otra religión. Yo le voy a decir quiénes son esos ancianos ya mismo. Y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no comer, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio. Oye, qué bueno que en Creciendo en Gracia esa palabra no existe. El concilio de las asambleas de Dios. El concilio de la iglesia pentecostal. Requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Ahora, fíjate, ¿quiénes eran esos ancianos? Vamos a ver en Hechos capítulo
capítulo 21, verso 17, para ver quiénes eran esos ancianos, porque estos capítulos tienen contextos, y para no salirnos de ese contexto, mira lo que dice el verso 17. Hablando Pablo, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Por eso son los hermanos. Porque a veces el pastor es el malo, no la congregación. El concilio es el malo. Los demás son ingenuos que están engañados ahí gritando aleluya y gloria a Dios todo el día. Porque no saben. No han sido educados. Como tú, que a ti no te venden gato por liebre. Usted sabe en lo que ha creído. Es más, ni su pastor lo puede engañar a usted. Ni el obispo puede engañar a los pastores. Ni yo puedo engañar a los obispos. Aquí todos estamos bien equipados con el fundamento. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a quién. Ese es Santiago. Y se hallaban reunidos todos quienes. ¿No son esos los ancianos del capítulo 23 que fueron a compartirle la idea de matar a Pablo? Diga los mismos. Los mismos. A los cuales, después de haberle saludado, Pablo inocentemente dice: ay, qué bueno que están los hermanos. Cuando uno es honesto, ¿verdad? Pues uno va: ay, qué bueno que están los hermanos. Y los saludó, y entonces Pablo le dijo, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre quienes. Por su ministerio. Entre judíos, esa palabra gentil no es muy bien recibida. Es como cuando alguien está prejuiciado contra otro país. Yo me mudé en Estados Unidos y yo siempre he vivido entre americanos e hispanos, pero ahora tengo razas extrañas a mi lado. Y los otros días salí al patio y había una señora de ese territorio ahí donde hay muchos terroristas. Y entonces pues yo le dije, buenos días. Y bajó la cabeza así. Y yo dije, ay, padre, parece que le insulté. Y entonces después vino un muchacho a hacer un trabajo a la casa y yo le dije, oye, yo saludé a esas mujeres, las vecinas, y dije buenos días y no me saludaron. Dice, es que en esa cultura usted no puede saludar a la mujer, a quien usted puede saludar es al hombre. Pero ni se le ocurra dirigirse a ellas. Pues ahora yo salgo y las puedo ver frente a frente y hago que no vi a nadie. Por respeto a ellas. Y lo mismo, si viene una serpiente a morderla, ni me atrevo a avisarle. O si un leopardo de esos que hay por ahí, porque allí hay muchos animales. Yo no me atrevo ni decirle, cuidado que viene el leopardo. Que se las coman. Si el esposo no está para yo avisarle, mire, señor, dígale a su familia que viene el leopardo. Pues habían prejuicio contra los gentiles. Y dice, cuando ellos oyeron a Pablo, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de gentiles hay que han creído. Y todos son celosos por la ley.
Mire, si yo fuera Pablo, yo decía, pero si yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciéndole, yo soy la visita. Yo he venido de visita aquí y le digo a ustedes que me han recibido con gozo, que Dios está haciendo grandes cosas entre los gentiles. Y entonces ellos les ripostan, ya ves, hermano, cómo hay miles de judíos que han creído y son celosos por la gracia. La ley. Son dos espíritus, ahí hay polos opuestos. Yo imagino que Pablo habrá dicho, bien, pero qué rudos son estos ancianos. Yo hablándole de los gentiles y en vez de gozarse me ripostan con los judíos. Pues esos ancianos son los mismos que aprobaron la muerte de Pablo. Entonces, parte del misterio de la iniquidad es quitar de en medio a la buena o a la mala los que creen como Pablo. Así que usted tiene tiempo para que no venga más aquí. Aunque ahora es diferente. Ahora les vamos a tapar la boca. Porque el fruto de esa gente están por aquí. Ese es el misterio que estuvo oculto por años, que nos ha hecho tanto daño a las naciones. Y mire lo que dice Pablo proféticamente ahí en Hechos capítulo 20, verso 28, mira lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo. Oye, si Pablo hubiera sido Dios, hubiera dicho, velad por la amada. Pero no, él le llamó rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando con los líderes para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué dice Él? ¿Después de qué? Por eso es que allá Él decía, hay algo que lo detiene. La presencia de Él detenía el misterio de la iniquidad. Pero con la partida de Pablo se detenía. Ahí entraron los lobos. ¿Por qué no perdonarán al rebaño? Porque son hombres de pecado. ¿Y cómo no lo iban a perdonar? Pues diciendo, hermanos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Así que escribe Juan. Si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Pero si el Cordero de Dios murió y lo quitó, ¿para qué ahora ser abogado? Si ya como Cordero quitó el pecado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias
con todos los santificados. Quiere decir, hermanos, que nosotros hoy honramos y le damos alabanza al apóstol Pablo. Reconocemos yo me imagino que Pablo en la nube de testigos ahora mismo estará diciendo, como me honran, hubiera querido que me hubieran honrado allá, con cuerpo. Hoy lo honramos en espíritu, reconociendo el fundamento que dejó puesto. Pero hoy, aquí en Guayaquil, en este día, nosotros comenzamos a escribir nuevas páginas de lo que es el misterio de la iniquidad, de hombres malos y perversos que se llaman evangélicos, se llaman católicos, se llaman pentecostales, y todos, las ovejas no, las ovejas son personas ingenuas que van a esos lugares y son engañados. Pero los líderes, los que escuchan y ocultan, esos líderes son los enemigos que el Señor va a poner bajo vuestros pies. Hasta que todos los enemigos se han puesto en vuestros pies, debajo de vuestros pies. Así que, hermanos, nosotros tenemos una labor que hacer, y es de predicar el evangelio de la gracia a tiempo y fuera de tiempo, y saber que el Señor ha llegado a juzgar las cosas que estuvieron ocultas. Vamos a ver un verso, Romanos capítulo 16, verso 25, para concluir y dejar claro lo que estamos haciendo aquí en este día. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice aquel que puede confirmarlos según el evangelio de Pablo y la predicación de Jesucristo basado en el evangelio de Pablo. No la predicación de Jesús de Nazaret, sino porque Pablo, ya Jesucristo había sido crucificado. Luego aparece Pablo y revela el evangelio que él mismo predica. Y entonces dice, ahora yo los encomiendo a aquel que puede edificarlos. No al que quiere, sino al que puede. Y hoy esa labor está hecha frente a ustedes. Se cumple esa escritura. En nuestro servicio últimamente se cumplen las escrituras que Pablo dejó, y a veces aún los profetas nos dijeron. Pueblo de Guayaquil, los declaro bendecidos con toda bendición. Los declaro reinando en vida. Vamos a estar en pie. Los músicos, por favor, pasen. Los declaro en sanidad,
Digo que el Espíritu de gracia, la vida de Jesús, se manifiesta en tu cuerpo mortal ahora mismo. Digo que esto es un pueblo sano, que esto es un pueblo próspero, que la palabra de gracia abunda en vuestros corazones. Recibe la bendición de este pacto. Recibe la cobertura angelical sobre tu familia, sobre tus finanzas. Confiesa la palabra, confiesa el pacto a favor de tu familia. Yo digo que Ecuador ya no es el mismo. Yo digo que el gobierno de Dios comienza a manifestarse en Ecuador con más poder que nunca. Bendecidos con toda bendición. Dios en el barro, declaro la cobertura sobre tu vida. Todos los pastores manifestando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica, no tengas temor. Predica la palabra, que Dios te va a usar para quitar velos y para que otros conozcan la verdad del Evangelio. Bendecido, los amo mucho, los quiero. Nos veremos pronto. Eu sei que gostava de cantar essa canção, então vamos cantar bem alto. És o filho do homem edificador, és o outro que Paulo anunciou, minha torre forte e amado, meu regedor. O que renova minha mente, minha confissão, o que me ensina qual é minha posição, do meu Pai eterno e grande pastor. Canta aí! Filho do homem edificador, és o outro que Paulo anunciou, minha torre forte e amado, meu regedor. O que renova? O que renova minha mente, minha confissão, o que me ensina qual é minha posição. Aquele que fez mistérios vem aclarar, aquele a qual seu corpo sai do chão. Deus da minha vida, único Deus e consolador, o Jesus Cristo, o homem, você és meu Senhor. Tu és o Deus da minha vida e Salvador, Deus o Espírito, em teu número é sabedoria e amor. Como não amar-te, meu Deus, tudo me deste. És o filho do homem edificador, és o outro que Paulo anunciou, minha torre forte e amado, meu regedor. O que renova minha mente, minha confissão, o que me ensina qual é minha posição, do meu Pai eterno e grande pastor. Aquele que nos mistérios veio aclarar, aquele qual seu corpo vamos ser transformados, amada. Deus da minha vida, único Deus e consolador, do Jesus Cristo, o homem, você és meu Senhor. Tu és o Deus da minha vida, meu Salvador, Deus e meu Espírito, em teu número a sabedoria. Qual é seu número? Quando não amar-te, meu Deus, que tudo me deste. Amada, eu quero que vocês cantem bem alto, juntamente comigo. Assim é. Tu és o Deus da minha vida, único Deus e consolador, do Jesus Cristo, o homem, você és meu Senhor. Tu és o Deus da minha vida e Salvador, Deus de meu Espírito, em teu número sabedoria e amor. Tu és o Deus da minha vida,
Abba Pai. Hemos disfrutado del consejo de Dios. El Espíritu de Gracia, José Luis de Jesús, en José Luis de Jesús, su velo. Con su doctrina Jesucristo Hombre. Los invitamos a continuar con nuestra programación. A la vez les invitamos a los próximos calqueos a las naciones. Los domingos a las 3 p.m. y los miércoles a las 6 p.m. hora centro. Eres un bendecido con toda bendición espiritual. Esta fue una producción realizada con la cobertura angelical del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Telegracia Internacional. Y Gracia la radio virtual. Abba Padre.